Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día de vida que nos has dado. Ahora Señor te pedimos que en esta noche nos bendigas en este bello tema y que nos ayudes a comprender lo que se trata del tema de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una vez más, bienvenidos. También queremos darle un saludo muy especial e importante a un nuevo amigo, a una visita de verdad adventista que no solamente está conectado con nosotros, sino que está acá físicamente, está con nosotros de manera presencial. Así que le vamos a pedir de favor a que pase al frente un ratito, así rapidito, aunque sea solo a saludar, a poner así la mano. Así que venite, Chovetito, llamalo. Vení, solo Vení se llama. Vení se llama. No. ¿Cómo se llama, pues? Alexis. Vaya, entonces saludalo, dale que pase aquí. Vaya, Alexis, pasa al frente. Vaya, ahí está Alexis. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Feliz de verte, de recibirte acá con nosotros. Espero que tú también estés preparado para escuchar el tema de hoy. Dime, Alexis, ¿qué se tiene en la mente cuando escuchas el título Nació mi Salvador? Y cosas que no sé leer. Ok, entonces ¿quieres aprender mucho? Sí. Perfecto, entonces muchas gracias. Pasa por allá y toma asiento. Te agradecemos por estar con nosotros. Bueno, la cita bíblica la encontramos en el libro de Mateo. Quiero enviarles a que vayamos a Mateo, mis queridos amigos. Y la cita bíblica principal, vamos a tomar como referencia varios pasajes bíblicos de Mateo, pero ahora vamos a ir a Mateo capítulo 1 específicamente. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y ahí tenemos la cita bíblica principal que será leída por Chovetito a continuación. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Eso significa Dios con nosotros. Es la evidencia bíblica que nos muestra el versículo 23 del capítulo 1 de San Mateo. Ahora bien, históricamente, amigos hermanos, se vivió un acontecimiento único, un acontecimiento milagroso, un acontecimiento para los incrédulos un tanto imposible de creer por la magnificencia que representa el milagro acontecido con el nacimiento de Jesús. Ya vamos a entrar en detalle de el por qué. Pero de manera general quiero comentarles que es tan impactante en la historia de la humanidad y en la historia del mundo como tal el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el único evento histórico capaz de dividir toda la historia de la existencia en dos. Porque históricamente, cuando se hace referencia en el tiempo, se menciona año tal antes de Cristo o año número tal después de Cristo. Únicamente este acontecimiento ha tenido ese suficiente poder o relevancia de poder partir en dos completamente el desarrollo de toda la historia de la humanidad en este planeta. Por eso, repito, los historiadores hacen referencias de tiempo refiriéndose tantos años antes de Cristo o tantos años después de Cristo. Ahora bien, vamos a leer un poco más, solo que ahora vamos a ir justamente al versículo 18 de Mateo 1, donde comienza a desarrollarse un poco más el tema del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Importante, el nacimiento de Jesucristo fue así. La palabra de Dios es fuente de toda verdad. No hay verdad ajena a la palabra de Dios, más que la propia palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo.
Y aquí dice, y yo lo creo, porque dice el nacimiento de Jesucristo, desde ella está diciendo que Jesucristo nació, que Jesucristo, siendo Dios, vino al planeta Tierra a nacer como hombre, como tú, como yo, de carne y hueso, como un humano, por un propósito específico. Entonces, entendamos, el nacimiento de Jesucristo fue así. Si la Biblia lo dice es porque está evidenciando, para empezar, que Cristo nació. Entonces, ¿cómo fue? Y empieza la descripción. Estando comprometida María, su madre, ¿madre de quién? De Jesús, madre terrenal. Estando comprometida María, comprometida quiere decir que entonces para ese momento María ya tenía cierto tiempo de haberse conocido con José, cierto tiempo de estar ellos interactuando en una relación interpersonal, inclusive donde ya había de por medio no solamente pues atracción física, que es lo más normal, lo más natural. Dios ha creado así a hombre y mujer, y ya existía pues alguna relación de noviazgo previa, de interés emocional, sentimental. ¿Por qué razón? Porque nadie se compromete con otra persona si no existe ese previo acercamiento. Entonces acá dice, estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, es decir, ellos no vivían juntos porque todavía no se habían casado, estaban comprometidos pero no se habían casado, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí viene el primer gran milagro, que muchos, aún dentro del mundo cristiano, se les hace bien difícil poder entender la dimensión que implica este gran milagro. Cómo una mujer puede concebir a un nuevo ser en su interior si no ha tenido alguna actividad sexual propia de la reproducción. Pero acá nos dice la palabra de Dios, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Espíritu Santo es Dios mismo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios en su esencia. Ahora bien, el Espíritu Santo, que también podemos entender nosotros como el Espíritu de Dios, es el que concibió. José, dice el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Ok, la revelación del acontecimiento, que es un nacimiento. Luego, la forma en cómo se da este acontecimiento, este hecho, y se da por medio de un milagro. Luego de que se da el acontecimiento de forma milagrosa, se revela bíblicamente el objetivo, el propósito de dicho nacimiento y de dicho milagro. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto tiene como objetivo que nosotros entendamos que era necesario este nacimiento para que fuese posible para la humanidad entera, que ya vivía en un mundo caído desde Edén, cuando entró el pecado al mundo, tuviéramos esa esperanza de salvación, esa esperanza de entender que no todo está perdido en nuestras vidas, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué nos está salvando? Dice, de nuestros pecados. Pero, ¿cuál es la paga o la recompensa del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y se refiere precisamente a muerte eterna, la palabra de Dios, cuando se refiere a esto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora bien, el nacimiento de Cristo Jesús tiene como propósito salvarnos de nuestros pecados, pero también de la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte eterna.
Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Recapitulando, aquí vienen 3 momentos específicos. 1, que la Biblia nos revela sobre un nacimiento. 2, la forma milagrosa del nacimiento. Y 3, quién está naciendo o quién va a nacer y cuál es el propósito de que él nazca. Teniendo claros esos 3 momentos principales en esta introducción, tenemos que entender entonces algo. ¿Qué pasa cuando dentro del mundo cristiano también hay algunos cristianos, y digo dentro del mundo cristiano porque alguien que no sea cristiano, que no profese una fe cristiana en específica, estos temas ni siquiera son relevantes, ni siquiera le causan interés mínimo? Pero hay dentro del mundo cristiano algunos personajes que durante todo el año están dale, esto es pagano, 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 esto es pagano. Hasta el color de limón es pagano porque es verde, y buscan una explicación y andan expulgando en internet, buscan en libros, no encuentran, entonces acomodan esto, de luego acomodan lo otro, aquí y allá. Y muchas veces logramos notar que este grupo de predicadores antinavideños, porque hablo de Navidad como etimológicamente nos da a nosotros el origen de la palabra, del término Navidad, no en sí lo que se celebra mundialmente, sino estoy hablando de la palabra como tal, de su origen etimológico, Navidad, el término. Lastimosamente, dentro del mundo cristiano hay algunos predicadores que con presentar ciertos contenidos, lo que en realidad les motiva internamente es la autoexaltación para poderse mostrar como eruditos o poderse mostrar que son vastos en conocimiento, para que haya un grupo de personas no acostumbrados a leer Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, no acostumbrados a investigar por cuenta propia, no acostumbrados a tener una comunión íntima con Dios, para que se vuelvan sus discípulos y repetidores de cosas que ya están escuchando. Por eso nosotros insistimos, no se queden con la información que damos, vayan a la Biblia y corroboren las citas que estamos dando, porque nos gusta reflexionar en la palabra de Dios, compartir un mensaje, pero nos gusta que nuestra audiencia tenga una mente receptiva, pero a la vez activa, con aquella finalidad de investigación. Ahora bien, ¿cuál es el discurso habitual de estos predicadores? Ojo, no estoy diciendo pastores, estoy diciendo predicadores, que es todo aquel que se para frente a un púlpito o frente a una cámara como esta, con una Biblia en la mano, y que comienza a decir una línea en específico. Resulta que este tipo de predicadores antinavideños o antinavidad descuidan peligrosamente la esencia etimológica hasta de la palabra misma Navidad. Descuidan ciertos aspectos, como por ejemplo lo que les voy a mencionar ahorita. ¿Sabían ustedes, amigos y hermanos, que hasta los días, el nombre asignado a los días de la semana, sabían ustedes que su origen es pagano? Y yo he visto en redes sociales anuncios, inclusive de algunos predicadores que dicen, véame tal día, por este medio y a esta hora, y ponen el nombre del día, ya sea si la predicación es lunes, es martes, miércoles, jueves, el día que sea, y ponen en el anuncio, en el arte digital, en redes sociales, ponen el día. Entonces hacen uso de algo pagano sin saberlo, pero comienzan a generar contienda de otras cosas que ellos también presentan como pagano. Pero entonces eso es una doble moral. Le llaman pagano a lo que les conviene llamar pagano para mostrarse como eruditos,
y para que haya algunas personas como caja de resonancia, siendo únicamente repetidores de un discurso, pero no obligan a la gente a investigar, no obligan a la gente a tener una comunión íntima con Dios y a ir al origen etimológico de las cosas. Por ejemplo, lo que Chovetito leyó en Mateo capítulo 1, versículo 18, del 18 al 23, ojo, en ningún momento la Biblia, ni en Mateo, ni en los otros evangelios donde se muestra la evidencia de que Cristo sí nació, en ningún pasaje bíblico, y esto lo quiero destacar y dejarlo muy claro, antes que me saquen de contexto, en ninguna cita bíblica se arroja una fecha específica, una fecha exacta para el nacimiento de Cristo Jesús. Habla del acontecimiento, habla de la forma milagrosa de cómo sucedió y el propósito por el cual sucedió, mas no habla de una fecha específica. Pero viene esta corriente de personas dentro del mundo cristiano que esto es pagano, esto aquí, esto allá, esto allá. Resulta que todos los dispositivos móviles como los celulares, las computadoras, los relojes inteligentes, las tablets, los calendarios físicos, que son los que se colocan en la pared, todos los calendarios tienen los días de la semana. Entonces, usted, amigo hermano, al andar un celular con calendario, usted entonces anda en su dispositivo elementos paganos. Quiere decir que toda iglesia, no importando cuál sea, la que sea, hace anuncios que de tal fecha a tal fecha y ponen el nombre del día, entonces están haciendo uso, en teoría, de elementos paganos. Pero, ¿qué pasa con este tipo de personajes antinavideños? Que comienzan a atacar, pero ellos hasta se ponen a predicar hasta con una corbata. Y ya vamos a conocer también el origen de las corbatas. El origen de las corbatas, para que tengamos un contexto amplio de muchas cosas que probablemente podamos estar ignorando. A ver, vamos con el segundo día de la semana, pero que para el mundo de manera global es el primer día de la semana. ¿De dónde es el origen y cómo viene toda esta relación del paganismo, inclusive con el nombre de los días de la semana? Para conocer el origen de los días de la semana tenemos que remontarnos a la antigua cultura romana. Tuvieron la idea de dedicar cada uno de los 7 días de la semana a sus 7 dioses visibles en el cielo: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Al primer día de la semana hábil, es el lunes, el día hábil. Al primer día de la semana lo llamaron Lunae Dies, en honor a la diosa Luna. Hoy lo conocemos como día lunes. El segundo día de la semana hábil, es decir, laboral, Marti Dies, honraba a su dios de la guerra, Marte, y es el que actualmente conocemos nosotros como día martes. Miércoles era el día en que honraban al dios del comercio. Mercurio era el dios del comercio. Y no sé si a ustedes les suena un tanto curioso que hoy hasta donde uno va a comprar algún tipo de producto, donde es un centro de comercio, se llama mercado. Se llama mercado. Y proviene de Mercurio, el dios del comercio. Mercado, Mercurio. Un día llamado Mercuridies. Ese es el miércoles. Luego, en honor a Júpiter, dios de dioses, viene y lo honraron llamándolo al día Jovis Dies, de donde proviene, por supuesto, lo que conocemos nosotros como día jueves. Llegamos a uno de los días
más codiciados por muchas personas porque es la antesala, por decirlo de alguna manera, al fin de semana. Hablamos del día viernes, que originalmente se llamaba, ¿cómo se llamaba el día viernes? Veneris Deis, dies. Veneris Dies, en honor a Venus, diosa del amor. Entonces, si ustedes pueden dar cuenta, por ejemplo, Saturni Dies, en honor a algunas culturas que adoraban a Saturno, es que le colocaron al sábado, sábado, aunque el nombre original del sábado no era sábado específicamente, sino que cuando Dios creó todo en Edén, y que el registro está en Génesis, ustedes notarán que cuando Dios iba creando todo en la semana, no iba creando un nombre para los días de la semana, sino que iba creando día 1, día 2, y fue la tarde de la mañana el día tercero, el día cuarto, quinto, le ponían número, no nombre. Pero con respecto al séptimo día, Dios reposó. Al reposar en el séptimo día la creación que le había hecho, lo estaba volviendo un día de descanso, de reposo. Entonces, al volverlo Dios un día de reposo al día sábado, lo estaba convirtiendo en el día Shabbat, porque Shabbat significa reposo. Entonces, el verdadero nombre para el sábado no tendría que ser sábado porque provenga de Saturno, sino Shabbat, que significa reposo, significa descanso, del original hebreo. Ahora bien, si nos ponemos a analizar que hasta el color de la pintura acá es pagano, yo pues seguramente le voy a encontrar de que es pagano. Los días de la semana el nombre es pagano. Ahora bien, los predicadores que ahorita se autoexalzan con su sabiduría de que yo conozco esto y que no sé qué, arrepiéntanse pecadores paganos, etcétera. Bueno, también predican con corbata, y la corbata tiene un nudo naturalmente. El tiet, también conocido como nudo de Isis o sangre de Isis, es un antiguo símbolo egipcio de la diosa Isis. Los invito, cuando puedan, a hacer una pausa en este video o posteriormente lo buscan, vayan a Google y pongan tiet, T y latina, Y, la E y la T, tiet. Entonces ustedes van a ver un elemento, un símbolo que, si ustedes lo ven en este momento, el tiet es conocido como el nudo o sangre de Isis. La figura es exactamente como la figura de una corbata y su nudo. Y de hecho hay denominaciones donde hasta es prohibido predicar si no tiene una corbata puesta, pero el origen de la corbata, el uso de la corbata, es sin duda pagano. Entonces, si ustedes se detienen a concentrarse mucho en darle tiempo a ese tipo de predicadores que buscan lo pagano en todo, simplemente ustedes se vuelven como unos periquitos, como unas cajas de resonancia que solo repiten lo que se supone saben, pero solamente repiten lo que escucharon de alguien más. Ahora vamos con la palabra según su etimología, pero de Navidad específicamente. Vamos a escuchar de la voz de Chobetito esta definición, que ustedes también la pueden buscar en internet. Navidad procede del latín tardío, nativitas, atis, que significa nacimiento. Lo define tanto como la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, pero también por extensión como el tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Ahora bien, acá lo que nos interesa a nosotros saber es la etimología de la palabra como tal, Navidad, para comprender el contexto real y el concepto de esa palabra, que viene del latín tardío nativitas, que es precisamente la palabra Navidad. ¿Y qué significa? Decíamos acá en la definición. Nacimiento. Entonces, ¿nacimiento de quién? El nacimiento que en Mateo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, : estando comprometida a María, y comienza el desarrollo. Entonces,
El pleito de algunas personas en el mundo cristiano, en esta época específicamente, es la Navidad es pagana, que no sé qué. Entonces están diciendo que el nacimiento de Jesucristo es pagano, porque el origen de la palabra natividad, que viene del latín tardío nativita, significa nacimiento. Entonces, de repetir lo mismo para generar discordia, dejan de lado que están siendo hasta blasfemos en llamar al nacimiento de Jesús paganismo, cuando no lo es. Es nuestro Salvador del mundo. Ahora bien, ¿qué haya acontecido históricamente, específicamente en la fecha 25 de diciembre? Explicaciones hay muchísimas. Pero repito, no estamos con Chovetito ni como Ministerio de Verdad Adventista justificando de que deba de conmemorarse Navidad el 25 de diciembre. No estamos diciendo eso. Ni estamos entrando en materia que si es pagano o no. Estamos ahorita desarrollando la idea de que no es correcto decir que el término Navidad, que significa nacimiento, refiriéndose al nacimiento de Cristo Jesús, que eso es pagano, porque sin duda no lo es. No lo es. Y hemos comprobado que muchas cosas en el diario vivir sí son paganos, pues como el nombre de los días de la semana, como inclusive andar una corbata y con el nudo aquí en el cuello, también su origen es pagano, desde luego. Y lo importante de esta reflexión también es que entendamos, amigos y hermanos, que lo relevante de la Navidad es el acontecimiento del nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, vuelve alguien a decir, sí, pero ¿por qué en diciembre? ¿Y por qué específicamente el 25? Mi pregunta es la siguiente. Entonces, en el mundo cristiano, ¿por qué no se predica del nacimiento de Jesús, que es una buena nueva de salvación hermosísima? ¿Por qué no se predica en enero? ¿Por qué no se predica en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sucesivamente? Nadie lo hace. No lo hacen las iglesias, ni siquiera estos predicadores que les gusta la autoexaltación, diciendo que todo es pagano, para demostrar que son eruditos, etcétera, y condenando todo. Ellos tampoco no predican del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? De hecho, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día esperamos el advenimiento de Cristo Jesús. Y para demostrarle al mundo entero que Cristo vendrá por segunda vez, también tenemos que demostrarle al mundo entero que vino por primera vez para salvar a su pueblo de sus pecados. Luego ascendió al cielo a ministrar en el santuario celestial con un propósito específico, para que cuando culmine esa ministración en el santuario celestial, Él retorne a la tierra por segunda vez. Todo está conectado. No puede existir sin la primera venida de Cristo una segunda venida. Y una segunda venida de Cristo no puede existir sin la primera venida. Y la primera venida, Mateo y los evangelios nos dicen de la forma en que Cristo vino. Y para venir, Cristo nació como humano. Nacimiento, nativitas, del latín tardío, donde proviene la palabra Navidad. Entonces, no llamemos al término etimológico Navidad pagano, porque no lo es. Repito, estamos hablando del término, no de fechas. Entonces, la Biblia nos menciona también algo bien importante. Y esta debe ser una preocupación latente para el mundo cristiano de esta nueva generación. Y lo que vamos a compartir lo encontramos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículos 39 al 40. Y la palabra de Dios dice: Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron. Pausa. Los fariseos, un grupo de personas. Fariseos. ¿Cuál era una de las características por la cual se les identificaba mayormente a los fariseos? Vamos a ver acá. Alguien que pueda comentar, si gustan hacerlo. A ver, una de las características como más contundentes por las que un fariseo era identificado como fariseo. De hecho, en el vocablo actual, cuando alguien hace algo que no concuerda con el pensamiento, con la realidad, le dicen: vos sos un fariseo, sos un... ¿Tú has escuchado eso, Chovetito? ¿No lo has escuchado? No. Ok. Una de las características más
fuertes de un fariseo como fariseo es la hipocresía. La hipocresía. Que eran grandes conocedores, grandes enseñadores de la ley, pero no la practicaban. Es como que yo le dé alguna indicación a Chobetito como padre, educando a un hijo que tendría que ser basado en ejemplo, y yo le digo esto sí, esto no, y yo le trazo un camino, pero ese camino yo no lo recorro. Algo así eran los fariseos. Entonces, entendiendo que a los fariseos se los conoce famosamente se ha desarrollado la historia de la humanidad como hipócritas, entonces escuchemos lo que dice esta cita bíblica respecto a los fariseos. Maestro, reprende a tus discípulos. Le dije, entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, ¿a quién le dijeron? Maestro. Entonces se referían a Jesús. Los fariseos estaban entablando una interacción verbal con Jesús y le estaban diciendo a los fariseos entre la multitud, no le estaban diciendo en secreto, como Jesús, ven, te queremos decir algo, solo a ti, te sugerimos esto. No, los fariseos, que les gustaba la autoexaltación, exhibirse, se sentían como esos predicadores que lo hemos venido describiendo nosotros, ¿verdad? Que son que les gusta la autoexalzarse, les gustan los reflectores. Los fariseos eran así, les gustaba exhibirse, mostrarse. Entonces, en público, frente a la multitud, los fariseos le dijeron a Jesús lo siguiente: reprende a tus discípulos. ¿Por qué los fariseos le estaban diciendo a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos? ¿Por qué lo estaba diciendo? Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Cuáles son las piedras? ¿Será que Jesús se refería a que literalmente las piedras iban a hablar de las maravillas que estaban viendo? Se refiere las piedras a aquellas personas de las que es imposible esperar algo bueno, ya sea por su comportamiento, por su forma de pensar, por su forma de conducirse en la vida. Y cuando yo leía esta semana precisamente a Lucas y me detuve en el capítulo 19 y en este último versículo, en el 40, que dice, Él respondió, o sea, Jesús respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Se me vino a la mente inevitablemente un personaje aquí en el país, aquí en El Salvador, un personaje que tiene un canal de YouTube. Es famoso este personaje, pero él, el estilo de crear contenido es un tanto de controversia, porque él toma ciertos temas sociales o ciertos temas políticos y él comienza a dar como un desarrollo de sus comentarios, etc. Entonces este personaje, acá en El Salvador, tiene una característica específica y los que lo conocen lo identifican. Su canal se llama El Criaturo Tóxico y él mismo dice, miren, mis videos no sirven, mis videos aquí, si quieren no me vean, etcétera. Entonces este personaje, el Criaturo Tóxico, tiene una característica específica de que él es bien malcriado. Él ocupa mucho lenguaje inapropiado y él mismo lo dice. Él es sincero. Miren, yo soy un malcriado, soy un desbocado, yo aquí, yo allá. Él mismo lo dice. Entonces, si nosotros hacemos un análisis general como de las piedras, que las piedras clamarían, es como esperar de que alguien de quien menos te lo esperas puede hacer algo con el ejemplo. Y resulta que este muchacho, el Criaturo Tóxico, a pesar de su estilo, a pesar de la forma, el lenguaje que él ocupa en sus videos y todo lo que él hace y dice, a pesar de todo eso, me llamó mucho la atención y yo lo descubrí a él, no porque yo andaba buscando el video, sino porque cuando uno está viendo un video X en YouTube y finaliza ese video, a veces YouTube te reproduce inmediatamente un video que esté generándose en vivo, te reproduce automáticamente un live. Entonces en ese momento ese video era un live que estaba en automático. Entonces después de una predicación que yo estaba escuchando, terminó y al terminar viene YouTube y me reproduce automáticamente el video que estaba en vivo, que era precisamente del Criaturo Tóxico. Y comenzó el muchacho a hacer el desarrollo del tema, etcétera, y a decir muchas malas palabras y todo, ¿verdad?
Y él, como repito, él es bien sincero y él dice, miren, mis videos no sirven, mis videos son basura. Él lo dice. Y él dice, si no me quieren ver, no me vean. Y él ocupa ahí sus palabras que él dice. Pero ese video donde no sé si fue casualidad o fue providencial, ok, y el Señor me llevó hasta ahí a ese video, noté de que él estaba haciendo algo importante que nadie se esperaría por su estilo, su forma de ser. Y este criatura tóxico lo que estaba haciendo era recaudando dinero. Y él dijo, miren, yo soy un vulgar, yo soy desbocado, yo soy aquí, yo soy allá. Y él se lo estaba diciendo él mismo. Pero ¿saben qué? En esta época que estamos viviendo de fin de año es importante compartir amor, compartir lo bueno con los demás, que no sé qué. Entonces en mi mente es como que a veces Dios nos da unas grandes lecciones a nosotros, sus hijos. Porque a veces inclusive el creyente ve de menos al que no cree. El creyente ve de menos, ridiculiza, condena todo lo que practica el que no cree como él cree o de la forma que él cree. Y resulta que este criatura tóxico logró, gracias a Dios, recaudar fondos, preparó canastas valoradas en $20 cada canasta, y aparte de la canasta preparó 50 almuerzos, o no sé si eran cenas o qué, y se fue a San Miguel a repartir a unos ancianitos que estaban afuera de una iglesia, y que él menciona en sus videos que regularmente estos ancianitos ahí se mantienen fuera de esa iglesia, ancianitos de la calle, pues, que no tienen a nadie con ellos para cuidarlos, para amarlos, para protegerlos. Entonces este personaje hizo eso. Entonces os digo que si estos callaran, diciéndole a Jesús a los fariseos, a los verdaderamente hipócritas fariseos, que si estos, refiriéndose a los discípulos, si ellos callaran, entonces las piedras clamarían. En el mundo cristiano, en esta época, muchos no hablan de la Navidad, pero no hablan en ninguna otra época del año. No lo hablan. Estos predicadores exalzadores, lo único que hacen es que cuando es el día del padre, eso es pagano. El día de la madre, eso es pagano. Que el día de la pupusa, eso es pagano. Que el día de los tacos, de los frijoles, de la sopa, eso es pecado, que no sé qué. Pero en ningún momento formulan el desarrollo de un tema con el propósito de sumar, con el propósito de bendecir, sino únicamente atacar. En conclusión, no predican del amor de Cristo Jesús, no predican del nacimiento de Cristo Jesús, ni en diciembre, ni en ninguna otra época del año. Entonces quieren enterrar este lindo acontecimiento del nacimiento de Cristo Jesús. Amigos, hermanos, no podemos ser cristianos sapo o predicadores sapo. Y sapo no porque parezcamos al animal sapo, sino precisamente por las iniciales de la palabra sapo, que ahorita Chovetito la va a compartir con ustedes. Cada inicial tiene un consejo que darnos. ¿Puedes deletrearles, Chovetito? Deletrearles la palabra sapo a ellos. S-A-P-O. Cuidémonos del síndrome sapo. La S, soberbia. La A, Arrogancia. La P, Prepotencia. La O, obstinación. Muchas veces en el mundo cristiano somos soberbios, arrogantes, prepotentes, obstinados y hasta predicadores. Pero Dios no quiere que tengamos ese síndrome del sapo, que seamos soberbios, arrogantes, prepotentes y obstinados. El Señor quiere que, si el mundo entero al fin de año sus corazones están más sensibles y conmovidos porque sea o no la fecha verdadera, pero la gente está pensando en el acontecimiento, entonces prediquemos del acontecimiento y del amor de Cristo. Independientemente si Cristo no nació en diciembre, si no nació ni siquiera el 25, ni el 24, ni ninguna fecha, porque la Biblia honestamente no lo dice, pero sí habla del acontecimiento. Entonces, si la gente, si el mundo está abrazado por esa conmoción de poder pensar por un momento y meditar en ese acontecimiento milagroso, entonces, sencillo,
Démosle amor a los demás como el criaturo tóxico lo hizo, dándole amor a los demás, demostrado en práctica, llevándole comida al necesitado, llevándole amor, regalos al más necesitado. Pero estoy seguro que estos predicadores, repito, no pastores, sino predicadores, porque también se puede predicar siendo laico, es decir, no tener alguna ordenación de pastor. Nosotros no somos pastores y estamos predicando. Yo invito a cada uno de esos predicadores antinavideños que son asalariados de la empresa privada y que reciben un aguinaldo. Como el aguinaldo se recibe porque pues el mundo conmemora la Navidad, entonces los invito a que seamos coherentes. Y si ustedes creen que esto es pagano, etcétera, y que lo predican, lo promulgan, y que todo el que no piensa igual que ustedes es menos que ustedes, entonces renuncien a su aguinaldo. Renuncien a su aguinaldo, por favor, en el nombre de Jesús, renuncien a su aguinaldo o renuncien a su bono navideño. Y con ese dinero lleven bendición a las demás personas, lleven comida al que no tiene, lleven ropa, no estreno, no, ropa que cubre la necesidad de cubrir la desnudez. Ropa, no de lujo, sino ropa que proteja al anciano del frío. Lleven una colchoneta que proteja al indigente de dormir en el suelo frío y duro de la calle. Les invito, amigos y hermanos, a que seamos coherentes y que seamos cristianos en acción. Cristianos diciéndole al mundo entero: nació mi Jesús. Estoy enamorado de mi Jesús y anhelo ser como mi Jesús. Porque independientemente si nació el 25 de diciembre, o si nació el 15 de enero, o si nació el 18 de agosto, cuando haya nacido, lo importante es el acontecimiento, que nació mi Jesús. Y que yo puedo tener los 365 días del año a mostrar mi amor al prójimo, mi compasión y mi comprensión. Pero no se demuestra, no se hace. Entonces, si hay algunos que aunque sean ogros durante todo el año, pero en diciembre son amables, déjelos, no los critique. Al contrario, diga gloria a Dios, porque este amargado, aunque sea en diciembre, le brinda amor a los demás. Demos gracias a Dios por todo lo bueno y recordemos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Es importante, de hecho ahorita los vamos a leer con Chovetito, porque es importante que todo cristiano entienda que el ADN de todo cristiano debe de ser los frutos del Espíritu Santo, que los encontramos en Gálatas. Y todo cristiano y todo predicador que no añore que en su vida se den los frutos del Espíritu Santo, entonces es cualquier cosa menos un cristiano. Y estos son los frutos del Espíritu Santo que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5. Los frutos del Espíritu más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu están representados en 9 aceites esenciales. Todos los cristianos y predicadores que en esta época no estén predicando amor, sino odio, no está en ellos el Espíritu de Dios, sino el espíritu de contienda que viene de Satanás. Porque los predicadores que predican de mucho odio en esta época navideña, durante todo el año nunca predican de el nacimiento de Cristo Jesús. De hecho, yo una vez hice un experimento, a mí predican, me invitan a predicar a iglesias, y no me acuerdo si fue tipo ahí por junio o julio, yo prediqué del nacimiento de Cristo Jesús, y resulta que se me quedan viendo todos así como de manera rara. Es como que qué raro, ¿por qué está predicando el nacimiento de Jesús? Vuelvo a lo mismo. Si no se predica el nacimiento de Jesús en cualquier época del año, ¿por qué entonces, si en esta época de fin de año que toda la gente está pensando en ese lindo acontecimiento, entonces por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo y recordarle al mundo entero aquello hermoso que sucedió, el nacimiento de Jesucristo. Es importante
culminar este tema con ese mensaje. El propósito del desarrollo de este tema es precisamente una dosis de realidad. Si le buscamos lo pagano a todo, ya lo dijimos, los nombres de los días de la semana son paganos, el nudo de la corbata es pagano, y muchísimas cosas más. Y los predicadores que predican en contra de la Navidad, predican usando una corbata que es pagana. Solo ahí ya tenemos mucho que cuestionarnos. Chovetito. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y el hijo primogénito no era cualquier hijo, era un plan de salvación, un plan de redención motivado por el grande amor de Dios para con la humanidad, que aún siendo todos pecadores, Él aún así nos amó primero. Que Dios los bendiga, hermanos. Importante, no olvidemos, ni en esta época, ni en ninguna época del año, aquella revelación bíblica preciosa: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día que nos has dado y por este bello tema que nos has enseñado sobre tu nacimiento. Gracias Señor por este día, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Suscríbanse al canal en YouTube. Nos encuentran como Verdad Adventista. Hasta la próxima.